Buenos días, estimados estudiantes. En breve vamos a iniciar. Pedirle, ¿verdad?, que estén atentos a las recomendaciones que se van a dar, igualmente a la clase, ¿verdad? Así que sean bienvenidos a cada uno de ustedes. En breve, pues vamos a empezar con los contenidos de repaso. Así es que, gracias a los chicos que ya ingresaron. Sean bienvenidos, ¿verdad?, a la clase. Tenemos a David Sarabia, Alexandra Aguilar, Brenda Cortés, creo que se ha equivocado de grupo. Estamos con primer año en este momento, Brenda. Camila Sánchez, Daniela Portillo, ahí creo que sí estamos bien. Emily Clímaco, Ever, Juan Reyes, Saúl Medrano, Victoria Serrano. Bueno, muy bien, chicos. Como son varios temas los que vamos a trabajar en esta jornada, pedirle, ¿verdad? Buenos días, Emilio. De que vamos a empezar en este momento. Voy a compartir pantalla, solicitarle, ¿verdad?, de su colaboración en cuanto a si tienen micrófono activado, pues desactívelo para tener la clase tranquila, ¿verdad? Vamos a ver, compartiendo pantalla en este momento. Bueno, tenemos por acá, entonces me confirman si pueden ver la pantalla, por favor, y si escuchan bien el audio. Hay un mensajito, ¿verdad? Buenos días, Alexandra. Gracias, Emilio, muy amable. Gracias, Victoria. Bueno, vamos a ver el repaso de este día. La indicación primeramente es que el examen va a iniciar a la 1 a 2 de la tarde. Tienen una hora. El examen consta, buenos días, Rosita, gracias. El examen consta de 10 preguntas, ¿verdad? De acción múltiple en pleno. Pedirles que todos tengan ahí a la mano su contraseña, su usuario. Si en dado caso no lo tiene, pues con tiempo pídalo para que no pierda ningún momento de la prueba. Todo lo que vamos a desarrollar en esta clase, este día, es un repaso de los temas que ya hemos estado trabajando, ¿verdad? Son de los temas que están incluidos en lo que era el temario. Así es que voy a ir avanzando, voy a ir explicando nuevamente todo lo que hemos estado haciendo. Y si surge alguna duda, pues nos queda tiempo, vamos a ir ahí aclarando, ¿verdad? Usted puede irme preguntando a medida vayamos avanzando. La clase grabada y la presentación se la voy a estar compartiendo. Se la voy a estar compartiendo cuando ya he convertido el video, le voy a compartir todo eso para que todos puedan tener la misma información, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Me confirma, por favor, Brenda Cortés, si está conectada con un estudiante de primer año, o esta clase es para estudiantes de primer año, ¿verdad? Son temas para primer año. Así que me confirma, Brenda, por favor. Brenda Cortés, por favor, mándenme un mensaje al chat. Vale, vamos a ver. Vaya, vamos entonces a empezar en este momento. Activamos acá y ahora sí. Vamos a empezar con lo que es el clase de repaso. Tenemos la semana 24, vamos a ir avanzando ahí con los temas. Empezamos primeramente con el ciclo de Carnot, ¿verdad? Y ahí tenemos que el ciclo de Carnot tiene que ver, en este caso, es un proceso que se da, ¿verdad? O que consta de dos procesos, dos isotérmicos y dos adiabáticos. Aquí vamos a considerar algo bien importante.
Y es que en este ciclo de Carnot, estoy observando, este es un ciclo, eh, trabajamos hace algunas semanas atrás en temas similares, hablábamos de termodinámica y hablábamos de algunos procesos isotérmicos. En esos procesos estaba el adiabático, el isotérmico, eh, todos esos que se encargaban de los gases, ¿verdad? Así es que ahora aquí tenemos lo que es expansión isotérmica, comprensión isotérmica. Entonces, en esta máquina, o esto que estoy observando acá, aquí tenemos que en la adiabática el calor es cero o es constante. Y en la isotérmica la temperatura es constante. Eso tenemos que considerar en el caso de este esquema para el ciclo de Carnot. Aquí la temperatura en este, tenemos dos esquemas, Q sub 0, perdón, T sub C y T sub F son temperaturas constantes. Igual que acá, tenemos que hay una temperatura T1 y T2 que también son constantes a los esquemas. Son dos esquemas diferentes, pero se refieren siempre a lo mismo, ¿verdad? Tenemos un calor cero, o eso va a ser más que todo en la parte adiabática, ¿verdad? Ya decíamos que el calor en aquella ocasión tiene que ser igual a cero. Y hablábamos de isotérmica, que la temperatura tiene que ser, en este caso, constante, ¿verdad? Entonces, hablábamos de otros procesos como el isométrico, isobárico, que esos ya no están incluidos acá. Solamente en el ciclo de Carnot, solamente tenemos a la compresión adiabática y expansión adiabática, expansión isotérmica y compresión isotérmica. Entonces, eso hay que considerarlo. Tenemos también que, en este caso, los ciclos termodinámicos son procesos de expansión y compresión que permiten que una sustancia de trabajo retorne a su estado inicial, luego de haber realizado algún trabajo. O sea que como es un ciclo, si parte del punto cero, al regresar, o sea, dar todo el retorno, va a volver nuevamente al punto cero. Entonces ahí sí hay que considerar, ¿verdad? Permítanme aquí un momento. Hay un problema en esto. En este caso, tenemos lo que es que permite que una sustancia de trabajo, decíamos, retorne a su estado inicial, ¿verdad? Entonces a eso se refiere un ciclo de Carnot. También algo importante que es transformar el trabajo. Confírmenme, chicos de primer año, por favor, que están conectados. Si no les cayó la invitación para la clase, por favor. Hay estudiantes de ustedes que no han ingresado porque no les había caído, ¿verdad? Pero ya lo estoy compartiendo por ahí. Ok, gracias Rodrigo, gracias Rosita por confirmarme. Bueno, vamos a seguir. Bueno, decía que en este caso, el trabajo, ¿verdad? O la transformación, el trabajo mecánico, es fácil poderlo quizás conocer al observar las máquinas que funcionan, ¿verdad? Así es que solo voy a mandarle aquí un enlace a uno de sus compañeros que no le ha caído. Vamos a ver dónde está. Vale, entonces acá hablábamos en aquella ocasión que cuando nos frotábamos las manos porque teníamos frío,
Ese movimiento que hacíamos era un trabajo mecánico, que de hecho al hacer ese trabajo mecánico de frotarnos las manos, aumentaba la energía interna de estas y se calentaban, ¿verdad? Igual veíamos que al arrastrar un objeto sobre el suelo, se generaba lo que era también un trabajo, porque la fricción hacía que también se generara cierto calor. Esto ahora podemos decir que tiene relación con el ciclo de Carnot. Aparte de eso, hablamos de que el proceso inverso, en este caso, gracias Rosita, no he visto su mensaje. Vaya, dice, el proceso inverso, es decir, convertir todo el calor en trabajo es imposible. O sea, siempre va a haber una pérdida de calor y no va a ser el 100% de trabajo, ¿verdad? Lo más que se puede hacer es transformar cierta cantidad de calor en trabajo. Por eso es que al frotar las manos, cierta cantidad de la que estamos haciendo, ese calor que estamos generando, igual cuando estamos arrastrando la casa, cierta parte se va a convertir en trabajo, no va a ser todo. En aquella ocasión les mostré las máquinas térmicas. Ahí hay una máquina térmica que se mencionaba que se había construido hace 300 años atrás, ¿verdad? Y en esa máquina, pues, funcionaba gracias a lo que era la parte de la energía interna que se generaba, ¿verdad? A partir de un combustible que podría ser carbón. Aquí tenemos una pequeña caldera y esto hacía que estos ejes empezaran a moverse, ¿verdad? Tenemos lo que es las turbinas, las calderas, en este caso que estoy señalando, el motor de un vehículo, motor de combustión interna. Entonces todo eso tiene que ver con el ciclo de Carnot. Ahí tenemos que dispositivo capaz de transformar la energía interna en trabajo mecánico. Eso va a recibir el nombre de máquina térmica. Luego entramos a trabajar lo que era la entropía en un sistema termodinámico. La entropía, hablábamos de que fue hace muchos años donde empezaron a estudiar, ¿verdad?, este tipo de concepto que fue utilizado por primera vez por el físico alemán Rudolf Claus. Y como a medida relacionada, ¿verdad?, con la transformación de la energía desde una forma disponible a otra inaccesible. Y en aquella ocasión yo les mencionaba que eso tiene que ver, el concepto de entropía, tiene que ver con la medida del desorden del universo. Se relaciona con la transformación de la energía desde su forma disponible hasta otra inaccesible. Entonces, por ejemplo, acá tengo un esquema, dice que hay alta entropía, alto nivel de desorden. ¿Por qué? Porque las partículas están más separadas. Mientras me voy acercando a esta que está compacta, dice baja entropía, bajo nivel de desorden. Entonces, si en una habitación yo tengo un gas, hablemos de gas propano, hemos dejado abierta la llave, en un momento ese gas se va a escapar por toda la habitación, y si puede pasarse a las demás habitaciones lo va a hacer, porque esas partículas empiezan a desordenar y entonces en ese momento hablamos de que hay alta entropía dentro de lo que está pasando en la habitación, ¿verdad? Con el gas propano. Entonces, mucho cuidado ahí, ¿verdad? Cuando usted sienta ese olor que, de hecho, les mencionaba en aquella ocasión, el gas propano tiene una mezcla para poderse sentir. Voy a repetir nuevamente acá. Decíamos que esto de acá, de alta entropía, se refiere al grado de desorden, ¿verdad? Que va a existir en las moléculas de cierta sustancia. Aquí vemos que es relacionado con el desorden del universo. En esta de acá, todas las moléculas están compactadas. Entonces decimos que baja entropía porque hay un bajo nivel de desorden. Entonces eso lo podemos ir relacionando, ¿verdad?, con algunas cosas que es cotidianas que podemos ver acá. Se considera que la entropía de un sistema es el grado de desorden del mismo y que los sistemas ordenados se desordenan espontáneamente. Entonces, en un cilindro de gas, las moléculas de cierto punto están ordenadas.
Pero si dejamos abierta la llave, espontáneamente se van a empezar a desordenar y se van a empezar a expandir por todo el cuarto que les mencionaba. Bueno, compruébenme si se está escuchando bien, porque dicen que no se escucha bien. Mándenme un mensaje si se está escuchando bien, por favor. Dicen que se escuchaba entrecortado. En un momento me quedé callado porque me decía internet inestable. Entonces, para que no se escuchara robotizado, mejor me quedé callado, ¿verdad? Así es que cuando aparezca así, yo me quedo callado es por eso, porque está inestable, pero no he dicho nada, ¿verdad? Pero sí, el internet está bien raro, está bien. Vaya, gracias chicos, cualquier cosa y me están confirmando. Entonces, estas dos habitaciones que tenemos por acá tienen cierto grado de desorden, ¿sí? ¿En dónde hay más entropía? ¿En la que estoy señalando en este momento o en esta? ¿Dónde hay más grado de desorden? En la segunda, excelente, Victoria. Entonces, vamos a decir que en este caso hay un alto nivel de entropía. Entonces, finalizando el concepto ya de qué es entropía, es el grado de desorden, ¿sí?, de un sistema, ¿verdad? En este caso, eso va a ser lo que vamos a conocer como entropía. En su momento ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Es un concepto relacionado con la medida de desorden del universo. Se relaciona con la transformación de la energía desde una forma disponible hacia otra inaccesible. Entonces, eso sería para el concepto de lo que es entropía. Ahí tenemos algunos conceptos. Vale, semana 25 entramos a hablar acerca del modelo atómico de Bohr y el modelo actual. Niels Bohr hizo grandes investigaciones acerca de la estructura del átomo. De hecho, mucho antes que él, habían otros señores filósofos que también hicieron estudios acerca de lo que era esa estructura atómica, ¿verdad? Y en este caso, las conclusiones a las que llegó con sus estudios respecto a los electrones fue la siguiente: que orbitan en capas alrededor del núcleo. Las órbitas, una cierta cantidad de energía que aumenta a medida que las capas se alejan del núcleo. Aquí tenemos el núcleo, ¿sí? Y cada una de estas capas o niveles de energía, a medida se van alejando, según dice acá, aumentan, ¿verdad?, la energía de este. Entonces, esto que estoy señalando por acá son electrones. Estos pueden enlazarse dependiendo el otro átomo y podemos tener lo que es un enlace, ¿verdad?, covalente. Otra de las cosas es que, según las conclusiones de Bohr, el electrón puede moverse entre las capas, ¿verdad? Y ahí hay una pregunta que se hacía: ¿qué sucede cuando un electrón se traslada hacia un nivel de energía más bajo? Ahí decíamos, se emite un fotón de energía, ¿verdad? O sea, que este de aquí se transfiriera o se fuera a un nivel más bajo, ¿verdad? En este caso, va a suceder que se emite un fotón de energía. Algunos de los principios básicos del modelo de Bohr que hemos estudiado son que las partículas con cargas positivas se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo. Otra de las dos que dice acá es: los electrones son cargas eléctricas negativas que giran alrededor del núcleo, ¿verdad?, en orbitales circulares. 3. Los electrones orbitan el núcleo en órbitas que tienen un tamaño y energía establecida. Por tanto, no existen en un estado intermedio entre las órbitas. O sea que cada órbita tiene su número de electrones, no pueden estar en medio, ¿verdad? Es lo que planteaba Bohr. 4. La energía de las órbitas está relacionada con su tamaño, ¿verdad? La energía más baja se encuentra en las órbitas más pequeñas. 5. Los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. En el primer nivel podemos encontrar 2 electrones. En el segundo nivel vamos a encontrar 8 electrones y así vamos a ir sucesivamente aumentando, ¿verdad?
6. La energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra. Eso ya lo vamos a ver más adelante en lo que era la ionización. El modelo actual, en este caso, nos explica que ya varias de las cosas que mencionaba Bohr se mantienen, pero algunas cambian. En este caso, dice acá que también es conocido como el modelo atómico de orbitales, expuesto por las ideas del científico, en este caso, Schrödinger y Heisenberg. Establece una serie de postulados. Entre estos observamos que ya no solamente es una parte de orbitales, sino que ahora es una nube de electrones que están alrededor del núcleo y tienen prácticamente una forma, tenemos un plano en 3D, tiene una forma de tercera dimensión, ¿verdad? Lo podemos ver en cualquiera de los planos, siempre tiene esta forma de nube de electrones. Decimos, las funciones de ondas son las derivadas de la ecuación de Schrödinger. Para un átomo específico son llamadas también orbitales atómicos. Según el modelo actual del átomo, los electrones están distribuidos en orbitales, que se entienden por orbitales atómicos. Un orbital es una región del espacio en la cual la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. Como es una región del espacio, fácilmente nos podemos encontrar con un electrón, aclarando que esto es invisible para nuestros ojos, ¿verdad? Pero con la tecnología que posee ahora los científicos, pues los pueden visualizar. El modelo se fundamenta, en este caso el modelo actual, en los siguientes principios. Son 3, ¿verdad? Principio de onda, en este caso partícula de Broglie, señala que la materia y la energía presentan caracteres de onda y partícula, que los electrones giran por la energía que llevan y describen ondas de una longitud determinada. Principio estacionario de Bohr, el mismo que señala que los electrones pueden girar alrededor del núcleo en forma indefinida. Eso es lo que se mantiene en la parte de Bohr. Y el último es principio de incertidumbre de Heisenberg. Determina que es imposible conocer simultáneamente y con exactitud la posición y la velocidad de un electrón. Eso es imposible, ¿verdad? A pesar que tengan algunas de las tecnologías de este tiempo, ese electrón quizás está girando a mucha velocidad y no se puede determinar, ¿verdad? Con exactitud dónde se encuentra en ese momento, en qué posición. Luego pasamos a lo que son las partículas subatómicas. Yo les preguntaba en aquella ocasión, ¿ustedes han escuchado hablar de partículas subatómicas desde que están en séptimo grado? Ahí empezaron a conocer un poco acerca de las partículas subatómicas. Entre esas partículas, pues, sabemos que en el espacio de ese átomo, de la materia, ocupa un espacio, ¿verdad? Tiene masa. Las primeras ideas, como les mencioné hace el inicio, cuando veíamos lo de Bohr, es que dos filósofos griegos, Demócrito y Leucipo, estos filósofos llegaron a la conclusión de que la materia estaba formada por diminutas partículas indivisibles, a las que Leucipo llamó átomos. A eso empezaron ahí en séptimo grado con este concepto. Partículas elementales del átomo están los protones, los neutrones y los electrones. Siempre se han considerado como las partículas fundamentales del átomo. Y hay que tomar en cuenta también de que para decir que un átomo está neutro es porque tiene el mismo número de protones, neutrones y electrones. Eso lo vamos a decir para mencionar que un átomo está neutro. Esto que está en la imagen es un acelerador de partículas. Este es un lugar donde se pueden observar a través de campos magnéticos la gran velocidad de las partículas cargadas con el fin de que éstas choquen entre sí y poder conocer que las que chocan y se rebotan se les llaman
cargas iguales. Y aquellas que chocan y quedan unidas con otras se llaman cargas diferentes. Y eso es lo que trabajábamos acerca de carga eléctrica. Cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Eso lo veíamos también en esa parte. En masa atómica, para ahí sí necesitamos la tabla periódica, ya que ahí en la tabla periódica aparecen algunos elementos que tienen ya establecido su número másico o masa atómica. El estudio de esto se fue dando, ¿verdad? A medida que tomaron elementos para poder hacer como los parámetros o las calibraciones para hacer las medidas. En este caso, el elemento más pequeño era el átomo de hidrógeno. El átomo de carbono tenía una masa de 12 veces el hidrógeno y el oxígeno era 16 veces mayor que el hidrógeno. Y así sucesivamente se fueron comparando. Tenemos algunos elementos como el hidrógeno, el carbón y el oxígeno. Tienen una masa que está señalada en este caso como 1 punto y más decimales. El carbón, 12 punto y más decimales. Entonces lo que vamos a hacer es tomar las partes enteras y en el caso del oxígeno, si hay que hacer una aproximación, se aproxima a 16. En cambio el carbón no lo podemos aproximar a 13 porque sigue un número 0, ¿verdad? Y el 1 no lo puedo aproximar a otro, ¿verdad? Así que para que me queden con enteros sería 1, 12, y este sí puedo hacer la aproximación, sería 16. Tenemos acá, dice que las masas así obtenidas son masas atómicas relativas, ya que se establecen con relación a la masa del átomo de hidrógeno. En aquella ocasión les mencionaba que cada elemento puede tener un número establecido de isótopos. En el caso del carbono, este elemento se refiere al mismo elemento de carbono, solo que aquí estamos viendo que se está alterando un número. La masa se está alterando. 12, 13, 14. Carbono 12, carbono 13 y carbono 14. ¿Quién cambia? Los electrones, los protones o los neutrones. En este caso, si yo observo en el estado natural o neutro, posee la misma cantidad de elementos. Entonces acá, 6 protones, 6 neutrones. Eso estamos hablando del núcleo. ¿Qué sucede cuando tenemos ya el carbono 3? Es porque ha aumentado un neutrón más. Ya tenemos un isótopo de carbono. Aquí ha aumentado ya 2 neutrones y ya tenemos un isótopo llamado carbono 14. Entonces aquí en conclusión dice que un mismo elemento puede presentar átomos con distintos números de neutrones. Es decir, distinta masa pero igual número de protones y electrones, constituyendo los isótopos cuya abundancia natural difieren unos de otros. Eso vamos a tomarlo muy en cuenta a la hora de analizar, ¿verdad? Si es un isótopo. Es el mismo elemento, solamente lo que ha cambiado es el número de neutrones. Ya bien, protones y electrones se mantienen iguales, ¿sí? Tenemos aquí un ejemplo. Masa molecular relativa del CO2. El CO2 es dióxido de carbono. Entonces, tenemos que hacer la masa del carbono, sumarla con la masa del oxígeno, pero multiplicado por 2. Si en la tabla periódica ustedes buscan carbono, tiene una masa de 12. Luego, busco el oxígeno, tiene una masa de 16. Entonces, 16 por 2, y esa respuesta le sumamos 12, ¿verdad? Y eso sería
la masa para ese elemento, ¿sí? Luego tenemos ahí otro ejemplo, la comparación que hacíamos en aquella ocasión, y que un átomo de cloro tiene igual 35.4527 gramos de cloro. El número de Avogadro, ahí conocimos también de que ese número se conoce como 6.022 por 10 a la 23 partículas. Y decíamos que un mol de carbono 12 es igual a 12 gramos de carbono 12. Y también es igual a 0.022 por la 23 átomos de carbono. Son parte de las conversiones que se trabajaron. En la carga eléctrica hablábamos de que cargas hay diferentes clases, o hay dos clases en este caso, positivas y negativas. Las cargas eléctricas de la misma clase o signo se repelen y las cargas de signos diferentes se atraen. Eso era lo que hablábamos acerca de lo que es ley de conservación de las cargas. Tenemos que considerarlo cuando hablamos de cargas eléctricas. Y ahí decíamos que los electrones no se crean ni se destruyen, sino que simplemente se transfieren de un material a otro. Las dos teorías que planteaban esta eran correctas y normalmente cada átomo de una sustancia es eléctricamente neutro. En otras palabras, oiga bien, los electrones y los protones tienen una propiedad llamada carga eléctrica. Eso hay que considerarlo. Tenemos también, cada átomo contiene un núcleo, todo lo que observamos acá, todas las partes de un átomo, un núcleo, electrones, y dentro del núcleo tenemos lo que son los protones y neutrones. Ahí sí, tomarlo en cuenta. Eso siempre tienen que irlo conociendo hasta llegar al segundo año, tienen que seguir viendo lo mismo, ¿verdad? Los neutrones son eléctricamente neutros porque carecen de cargas. Los electrones poseen carga negativa, mientras que los protones tienen carga positiva. Y ahí tenemos un elemento, que en este caso es un átomo de neón, y ahí se muestra la cantidad de elementos que posee, 10 protones, 10 electrones, eso es lo que posee en este caso, que son lo que están formando el átomo, ¿verdad? Y ahí hablábamos también que surge lo que es el guión, o aquel electrón que se desprende, ¿verdad?, del átomo, y este se convierte ya en un átomo, pero ya carece de un electrón, entonces le llamamos que es un ion. Ese ion puede ser positivo, ¿verdad? O podría ser también un ion negativo. Y eso se va a ser negativo cuando un átomo, en vez de perder electrones, gana electrones. Entonces el átomo queda cargado de manera negativa. Y ahí dice, al proceso de ganar o perder electrones se le llama ionización. Así que hoy vamos a observar algunos de los elementos que a medida se van llenando de electrones, se vuelven más negativos. Y cuando van perdiendo electrones, se vuelven positivos. Repito porque hay una mala interferencia ahí. Vamos a repetir. Aquellos átomos que pierden electrones quedan cargados de manera positiva. Y aquellos átomos que ganan electrones quedan cargados de manera negativa. Luego con la tabla periódica, ahí hablábamos de que la tabla posee 7 filas horizontales y 18 columnas, ¿verdad? A las filas les llamamos periodos y a las columnas les llamamos grupos. Cada elemento está representado por un símbolo o un número atómico, y esto es lo que va a ser ocupado dentro de la posición de la tabla periódica. Hay un orden, ¿verdad? Una secuencia por el número atómico. Ahí tenemos un poco acerca de lo que se planteaba al inicio, acerca de la tabla periódica. Y decíamos que 5 años más tarde, Dmitri Mendeley y Meyer, de manera independiente, encuentran
quizás una disposición más amplia para los elementos, ¿verdad? Dentro de la tabla periódica. Ahí viene lo que establece Demetri Mendeley, dice, estableció la tabla periódica de los elementos comprendidos al alcance de la ley periódica. Esto ya vemos que se ha ido ordenando con años hasta llegar al nuevo sistema que poseemos ahora. Y las propiedades de los elementos fueron periódicas de números atómicos. Eso es lo que se iba ordenando. Y si usted observa la tabla periódica que posiblemente tenga en sus manos, lleva una secuencia. Lleva una secuencia en cuanto a los números atómicos, ¿verdad? Tenemos algunas de las propiedades que ahora con bastante exactitud podemos decir a cualquier elemento, a qué elemento se refiere, ¿verdad?